En esta zona, los colmenares tradicionales reciben el nombre de hornos y están construidos de obra en forma de nichos. Antes los hacían, como dijéramos, con un encofrado de yeso y alguna piedrecilla para gastar menos yeso. Estos están hechos con rasillas, con rasillones grandes y luego revocados con yeso por dentro. Bueno, las abejas tienen aquí afuera, esta parte tienen las piqueras que llamamos, por donde salen y entran, y dentro del colmenar, dentro de la caseta, hay una especie de nichos, cada uno con sus tapas, y por dentro es donde se maneja todo, donde se cata, se les quita la miel y tal. A finales de enero o primeros de febrero, Víctor acude al colmenar para hacer la cata de invierno y extraer la miel que las abejas han producido. Ahora vamos a quitarle la miel a las abejas de los hornos, que llamamos a estos especies de nichos, les llamamos hornos, y vamos a quitarles la miel, a catar. Hay un refrán que dice que el buen colmenero cata en enero, enero, febrero es el mejor tiempo. La cata consiste en extraer los paneles con miel, procurando no matar a las abejas. Prender un poco de fuego para encender el fuelle, para darle zumo a las abejas, para que pican menos. A veces hay que dejarlas solas, se tiran a picar como demonios, y hay que dejarlas solas, y el humo siempre pican menos, se tiran menos a picar. Normalmente es mejor hacer humo. Al mes de agosto normalmente suelen tener más fuerza, entonces tienen mucha miel, ya crían menos y tienen más mal genio. Normalmente en agosto es cuando más fuerza tiene, pican más. En primavera normalmente, en primavera cuando están criando y hay muchas flores, normalmente no pican poco. Para el fuelle ya no es esta lumbre, es esto otro. Esto es excremento de vaca. Seco, es que arde muy lentamente y echa mucho humo. Las brasas que Víctor está preparando van a ir mezcladas con güeña seca de vaca en el interior del ahumador, elemento indispensable del apicultor para disuadir a las abejas de su instinto de atacar con el aguijón. La careta y los guantes ponen a resguardo las partes de su cuerpo que pueden ser atacadas por las defensas de las abejas. Bueno, empezamos. Bueno, pues ahora vamos a poner agua aquí en el cubo para limpiar los catadores cuando se llenan de miel. Ahora vamos a saldar el horno. Quitarles la parte baja de los panales que normalmente no tienen miel. La parte baja normalmente no tiene miel. Para luego, cuando dentro de unos días, venir a limpiar todo el remolidillo que queda de la cera. Cuando ya la hayan chupado las abejas, se han comido la poca miel que pueda haber en las orillas de abajo. Esto no tiene miel, apenas nada. Esta es la parte baja del panal que normalmente no tiene miel. Esto solamente es cera. Esto, como no tiene miel, lo pongo aquí, si tiene algo, pues ya se entran ahí a comérsela. Y este trozo, que aún tiene miel, pues la pongo aquí para llevármela, para luego separarla de la cera. Estos panales, aunque es la parte baja, pues todavía tienen algo de miel, por eso se echan aquí al recipiente este para llevarlo para casa. Bueno, ahora empezamos a sacar miel ya. Se les da humo porque siempre acuden a donde se corta, a los cortes que se les hace a los panales que chorrean la miel, pues acuden mucho a buscar, a chupar miel, a comer. Y entonces hay que darles humo para que se vayan arrinconando al rinconcillo al lado que se deja para que los panales que se les dejan,
para que pasen el año, vamos, el resto del invierno, hasta que empiezan a trabajar. Bueno, pues esto ya vale, a este ya no se le quita más. Eso es para ellas, para que coman. Se han muerto las abejas en este. Este no tiene abejas. Tiene la miel, pero las abejas no las tiene. Se habrán muerto la reina o la varroa o alguna enfermedad, así. Y ha hecho que hayan muerto las abejas. Está la miel, parte de la miel, tampoco mucha. Tampoco tiene... Se ve que se la comieron antes de morirse, se quedaría sin reina o algo. Para recuperar el horno, pues esto ya no tiene remedio, esto ya se ha muerto. Pues hay que o comprarlo o sacar de una colmena un enjambre y ponerlos aquí. Un enjambre con reina, claro. Eso se hace en primavera, siempre en el mes de abril, mayo, junio. Depende de lo temprana que venga la primavera o lo tardía. En un año de buena floración, de cada uno de los nichos se pueden obtener unos 20 kilos de miel. No se les quita todas, siempre hay que dejarles. Más o menos, depende de la miel que tengan, dejarles pues un tercio calculando ya que no les falte hasta que empiece a haber flores. Si no se mueren, como les falte la miel y las flores, se mueren. El espacio del interior del colmenar es tan pequeño que Víctor se ve obligado a sacar el balde cuando está lleno. Los panales son unas estructuras formadas por celdillas hexagonales que comparten paredes en común, fabricadas con cera por las propias abejas para guardar en ellas la miel y alojar a sus crías. A medida que las celdillas se van llenando de miel, las abejas las cierran con una tapa llamada opérculo. Las abejas empiezan a trabajar más o menos de mitad, por aquí a esta altura estaremos sobre 1000 metros, pues a mitad de marzo ya empieza a haber alguna florecilla, luego depende de si hay hielos tardíos o no hay. Si no hay, pues ya de mitad de marzo en adelante ya empiezan a estirar los panales, a crecer los panales. Hay de muchas flores, pues aquí hay flores de tomillo, de salvia, romero, y de 1000 flores, porque luego después en las fincas que se siembran pues hay un montón de flores, ¿no? Bueno, ya vale. Este ya no se le quita nada y ya se ha terminado el colmenar, la cata del colmenar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.